Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Mucha felicidad a toda nuestra patria, a toda nuestra nación. Feliz día de la patria. Como familia, como cristianos a pecha, ñamoponatas, ñamongacuata, coñanenetá, Paraguay. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28 al 38. Pablo decía a los sacerdotes de la iglesia en Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrasar últimamente los discípulos que se han convertido al Señor. Queridos amigos, esta es la realidad que nosotros vivimos. Lleva, gran realidad. Este es el famoso anticristo, podemos decir así. Vendrán como lobos rapaces en medio de ustedes, alrededor de ustedes, la sociedad de ustedes. Pénica tuyos enduseimo ayoí peñan de yarañe, peñan de yaraje y añande. Y por eso nos advierte: yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces. Y esto es lo que tenemos, muchos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Nañane perdonamos, nañane perdona yo y otro. Entonces, jódese, pues ya llamó. Y así, aunque de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas, velen por ustedes y recuerden que mientras más cerca estemos del Señor, ciertamente más podemos ofrecer también de su gracia. Pidamos esta gracia especialmente, queridos amigos, y que la bendición del Señor descienda hoy especialmente sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe litúrgico.